Hola a todos, mi nombre es Jessica Nielsen, soy bioquímica y trabajo en el Laboratorio de Agua y Alimentos de la Dirección de Bromatología de Leandro en Alem y quería contar un poquito cómo fue la adherencia a este proyecto que se encuentra en el marco de la campaña de prevención de síndrome urémico hemolítico, en este caso acerca de los jardines maternales y jardines de infantes. La propuesta de adherir al proyecto por ahí fue un trabajo en conjunto desde la provincia con la residencia en bioquímica bromatológica y el equipo de RENAPRA hacia el municipio Leandro en Alem, que es actualmente el municipio donde yo vivo. Las etapas para poder entender el contexto en qué marco se dio este proyecto, me gustaría por ahí describir algunas etapas en las que consistió este proyecto. En principio teníamos que elegir o queríamos elegir un escenario para comenzar a trabajar. Una vez designado ese escenario, convocar a diferentes actores y formar una mesa intersectorial. Después realizar el relevamiento diagnóstico del escenario, procesar los datos que se encuentren en ese relevamiento y en base a esos datos desarrollar indicadores que nos permitan planificar y ejecutar ciertas acciones. Y después, a la hora de ir a controlar o de ir a auditar, que el trabajo sea un poquito más fácil. En primera instancia, nos encontramos con el escenario a elegir y optamos por el escenario de jardines de infantes y jardines maternales, porque son escenarios que son desconocidos, que tienen prácticas que son desconocidas, con escasas estadísticas y en donde se suponen muchas cosas y realmente no, en este municipio al menos, no teníamos ningún dato. Entonces ahí surge las dos preguntas: ¿cómo comenzamos y quiénes nos pueden ayudar? Para esto empezamos a mirar qué actores iban a estar involucrados en este escenario, jardines maternales y jardines de infantes. Entonces comenzamos primero a identificar quiénes podrían ser los actores para posteriormente presentar esa propuesta, la propuesta de este proyecto. Es así que armamos una tablita en Excel en donde pusimos los posibles actores y el contacto, donde trabajaban y demás, para después convocarlos, llevarles la notita de invitación para conformar la mesa intersectorial de trabajo y los pasos siguientes, ¿no? Nos encontramos con que el municipio de Alem no es un municipio titular, no es municipio saludable, sino que es municipio adherente. En este contexto, Alem no cuenta con una sala de situación de salud. Entonces era algo nuevo también que íbamos a implementar, no solamente el escenario de trabajo desconocido, si en donde no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar, sino también la conformación de esta mesa de trabajo intersectorial. Tampoco sabíamos si iba a resultar, no iba a resultar. Es así que una vez que armamos la tablita o el listado de los posibles actores que podíamos llegar a conformar, con los que podíamos llegar a conformar esta mesa intersectorial de trabajo, hicimos una nota de invitación, fijamos un día, una fecha, una hora y convocamos. Por ahí habían áreas, como Alem es un municipio que no es tan grande, las áreas de trabajo a las que convocamos prácticamente nos conocíamos entre todos, ¿sí? Y un actor nos podía facilitar por ahí la relación de trabajo con otro actor. Entonces, en ese sentido fue medianamente fácil, no es un municipio grande y las direcciones involucradas y los actores involucrados tienen contacto entre sí.
Es así que decidimos conformar la mesa intersectorial de trabajo en donde se expone el proyecto. Acá aparecemos todos los que formamos esa mesa intersectorial. Convocamos actores del Ministerio de Salud Pública. Se encontraba el jefe de la División de Calidad de Agua y Alimentos, la Residencia en Bioquímica Aromatológica, la directora de Zona Sur de Salud, que tenemos el privilegio, digamos, de que se encuentre, la dirección se encuentre en ALEM, entonces también en cuestiones de espacio nos facilitó. También convocamos al Consejo General de Educación mediante la Secretaría Departamental de Educación, que también tenemos otro privilegio de que se encuentre en ALEM, entonces también en cuestiones de espacio y tiempo también fue positivo, digamos. Convocamos a representantes del Honorable Consejo Deliberante, al director de la Bromatología Municipal, a la directora municipal de Educación y a la referente del municipio saludable, que si bien no somos todavía municipio saludable, se está, digamos, encuadrando las estadísticas para que podamos llegar a ser. Esto pasó aproximadamente en el 2018. Una vez que se expone el proyecto a la mesa intersectorial de trabajo, tomamos, digamos, más o menos todas las mismas decisiones de que hay un desconocimiento entre las prácticas higiénico-sanitarias realizadas en los jardines y no había una reglamentación que ordene a esos jardines. Es muy importante el paso siguiente, la conformación de esta mesa de trabajo, que fue la que nos abrió las puertas para el siguiente paso, que nosotros decidimos convocar a los directivos y a los docentes de nivel inicial. Para esto contamos con una de las coordinadoras del proyecto, la doctora Ángela Lamelas, un privilegio tenerla, y la convocatoria también en cuanto a directivos y docentes fue muy positiva. ¿Cómo hicimos esta convocatoria? Mediante la Dirección de Educación y mediante la Secretaría Departamental de Educación. Estos fueron nuestros dos nexos para que puedan venir todos los docentes. Se hizo una notita, se les invitó a cada escuela, a los directivos y a los docentes de nivel inicial de cada escuela, pero mediante estos dos eslabones, la Secretaría Departamental de Educación y la Dirección Municipal de Educación. Bien, entonces esto también fue muy positivo para nosotros, el tener una reunión previa con los docentes, porque había mucho desconocimiento en base a lo que es en sí el síndrome urémico hemolítico, y también nos facilitó a la hora de ir a hacer el relevamiento diagnóstico. Después de esto sí usamos el Google Maps para hacer la georreferenciación de los jardines, para saber a dónde quedaban, y se hizo el relevamiento. Estas son las fotitos que muestran todos los integrantes del equipo que hicimos el relevamiento. Para llegar a esto, nos encontramos con una serie de inconvenientes que tuvimos que saber sortear o pedir ayuda, ¿no? En primera instancia, la falta de recurso humano para ir al trabajo a campo, porque nuestra mesa intersectorial estaba formada por personas que tienen mucha incidencia, digamos, mucha facilidad en la toma de decisiones, pero no estaba formada por personas que vayan a trabajar al campo, que vayan a ir a hacer el relevamiento. Entonces, otra vez se le plantea a la mesa este inconveniente y se decide en la mesa quiénes podían ser los posibles actores para ir al trabajo a campo. También lo otro que no puse acá, pero que por ahí nos encontramos todas las bromatologías municipales, es con la falta de recurso económico. Entonces, plantear tanto la falta de recurso humano para hacer
el relevamiento como la falta de recursos económicos para ir hacia los jardines, hasta los jardines, nos permitió a nosotros en la mesa, ¿no? Nos permitió a nosotros poder sortear esos dos inconvenientes. El director de bromatología designó a los auxiliares de bromatología para esta tarea también, y la Dirección de Zona de Salud Sur también designó a ciertos promotores que iban a estar colaborando con nosotros en esta tarea. Previo a eso, también habíamos planteado el tema de los recursos económicos, y como hay jardines que, por ejemplo, quedan cerca de la casa de cada uno de los que íbamos a ir a hacer el relevamiento, decidimos que los que nos quedaban cerca de las casas nos encargábamos cada uno del que quedaba cerca de la casa. Los jardines que quedaban un poquito más lejos y no teníamos ese recurso económico, ese medio de movilidad para ir, sí, el director de bromatología se ofreció para llevarnos hasta esos jardines. Y bueno, y una vez que sorteamos esos dos inconvenientes, que era la falta de recurso humano y la falta de recurso económico, sí, o la falta de movilidad para ir a relevar esos jardines, nos encontramos con que por ahí las personas que iban a hacer ese relevamiento tampoco conocían mucho acerca del tema, entonces había que capacitarlos. Hicimos esa capacitación, y a la hora de hacer ese relevamiento también nos encontramos con una cierta resistencia de algunos docentes. ¿Por qué? Porque creían que nosotros íbamos a ir a una inspección. Y bueno, le explicamos que no iba a ser así, le explicamos en qué consistía ese relevamiento y por qué se estaba haciendo ese relevamiento. Y al final, como resultado, sí se pudieron relevar los 21 en ese entonces jardines, ahora ya son 23 porque hay 2 jardines maternales, pero se pudieron relevar los 21 jardines en total. Después de eso nos encontramos con el procesamiento de esos datos, la presentación de los resultados y la elaboración de los indicadores. También fue un desafío realizar este procesamiento de datos y presentar esos resultados. ¿Por qué? Porque se necesita mucho conocimiento de manejo de Excel y demás. Y por ahí ese conocimiento no estaba tan afinado. Entonces, gracias al equipo y a la ayuda del equipo de RENAPRA, pudimos llegar a procesar esos datos y presentar esos resultados a nuestra mesa intersectorial. En esa presentación de los resultados que nos habíamos encontrado en ese relevamiento a la mesa, surge la planificación para elaborar una ordenanza para poder reglamentar a los jardines maternales. Los jardines de infantes son incumbencia ya del Consejo de Educación, entonces eso no se puede reglamentar, entra dentro de la escuela. Fortalecer la sensibilización en los niños en el lavado de las manos, ir a dar las charlitas en las escuelas, ¿sí?, a los niños, y hacer los talleres con los niños, ¿sí?, si bien son chiquitos. También fue un desafío porque la parte pedagógica a veces uno no tiene, y también tuvimos que instruirnos en pedagogía, fuimos mejorando con el tiempo, ¿sí? Y la otra cosa que sí se hizo fue sistematizar la formación de la temática acerca de la temática en la carrera de nivel inicial, del profesorado a nivel inicial. En ALEM contamos con esta carrera, entonces lo que pudimos hacer es ir y sensibilizar, hacer un taller con las alumnas docentes que se están formando para ser profesoras de nivel inicial. También en esa reunión de la mesa intersectorial final, digamos, surge la planificación de proveer elementos de higiene a los jardines, tanto de infantes como maternales, que por ahí había deficiencia,
y realizar el control anual del agua de consumo en las escuelas y reglamentar ese control, capacitar en manipulación segura de alimentos a los cocineros de cada escuela. Lo que está subrayado son las cosas que pudimos llegar a concretar, lo que no está subrayado es lo que no se pudo llegar a concretar. Es decir, que todavía no pudimos proveer de los elementos de higiene a los jardines maternales, no se llegó a realizar el control anual del agua para consumo en las escuelas, ni hay una reglamentación acerca de eso, y tampoco se pudo llegar a la capacitación en manipulación segura de los alimentos en los cocineros de las escuelas, que fueron más o menos los problemas con los que nos encontramos. Seguimos igual insistiendo en estos 3 puntos. Y bueno, acá hay algunas fotitos de quienes formamos el equipo de sensibilización a los niños. Fíjense que en algunas fotos aparecemos sin nada y en otras fotos ya aparecemos disfrazadas, con otra parte pedagógica, y eso nos hizo únicamente darnos cuenta en la experiencia que los niños cuando jugamos y cuando le enseñamos a través del juego o de una historia y demás, nos prestaban más atención, entonces no nos quedó otra opción para poder llegar de la mejor manera a ellos y que puedan entender que disfrazarnos y incorporar cosas de juego en nuestro tallercito de lavado de manos. Si bien faltan muchísimas fotos, quiero dejar que la implementación del proyecto a nosotros nos permitió, en principio, trabajar en conjunto con otras áreas y poder sortear cosas, inconvenientes, problemas que sola la Dirección de Bromatología o la Residencia de Bioquímica Bromatológica no hubiese podido sortear, ¿sí? También nos brindó la capacitación en prevención de síndrome urémico hemolítico y en conjunto con otras ETAs también. Es un tema que por ahí, como Misiones no tiene una alta incidencia de síndrome urémico hemolítico, no se le da tanta importancia y sin embargo a nosotros nos brindó las herramientas para a través de la prevención de prevenir las demás enfermedades transmitidas por los alimentos. El equipo de RENAPRA nos brindó las herramientas para poder realizar los relevamientos mediante las planillas, ¿sí? Nos facilitó las planillas mediante el procesamiento de los datos y la presentación de los resultados, ¿sí? Todo eso no se hubiese logrado si no hubiésemos trabajado en conjunto entre, en este caso, la nación y el municipio. Pero también las otras áreas que conformaron nuestra mesa intersectorial nos abrieron las puertas para poder llevar a cabo este proyecto. También el año pasado el mismo proyecto nos abrió las puertas para sensibilizar a alumnos no solamente a nivel inicial, sino también de primaria y secundaria, y como les había mencionado antes, capacitar a los alumnos de la carrera de educación a nivel inicial, que era algo que por ahí había quedado siempre pendiente y no habíamos podido llevar a cabo. Y bueno, esto es todo, así que muchas gracias. Por ahí dejar que la bromatología siempre está haciendo un trabajito de hormiga, pero justamente el trabajo con otras áreas nos ayuda o nos afina o nos allana el camino. Muchas gracias y bueno.